Hola, muy buenas tardes, amados hermanos. El Señor les bendiga grande y poderosamente. Hoy vamos a ver la lección número 21 de la segunda venida de Cristo. Vamos a iniciar con la iglesia de Sardis. Ya vamos terminando lo que son las iglesias y entonces vamos con la iglesia de Sardis. No se extrañen, hoy no hay cámara. Quise hacer esta clase así, sin cámara. Realmente estaba un poquito ajetreada, entonces la iba a hacer sin cámara y, sé que lo importante es que ustedes la escuchen, ya me conocen, ya saben quién soy y hoy les doy libre de que no me vean. Que el Señor les bendiga a todos grandemente, como siempre vamos a iniciar con una oración. Padre bendito, alabamos tu nombre y te damos las gracias por lo bueno y lo maravilloso que tú eres. Gracias, Señor, por todas las cosas que tú nos das. Gracias porque podemos venir ante ti de una manera especial, sabiendo que tú estás con nosotros y que todo lo que nosotros hacemos siempre es, Señor, para tu honra y tu gloria. Permite, Señor, que mis labios solamente digan lo que tú quieres que yo diga. No permitas que yo hable algo que no está de acuerdo con tu palabra. Gracias, mi Señor, te doy por todo. Bendito y alabado sea tu nombre. Prepara los corazones de los hermanos que van a estar en esta clase para que entiendan perfectamente esta lección, Señor, y que puedan atesorarla, pero sobre todo aplicarla, Señor, en sus vidas, que es lo más importante. Nada hacemos, Señor, con aprender y aprender y aprender si no operamos cambios en nuestra vida. Estamos aprendiendo esto para que los cambios empiecen a notar en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, te damos en Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, entonces, la iglesia de Sardis, la iglesia de Sardis. Esta iglesia de Sardis eh, es conocida como la iglesia muerta. Así es conocida esta iglesia, como la iglesia muerta. Y pues vamos a ver por qué es que es conocida de esta manera. Hemos visto en las diferentes iglesias todas las cosas que cada iglesia tiene, la caracteriza como iglesias del Señor, con aún los pecados y las desobediencias que cada una de estas iglesias tiene. Sin embargo, tenemos claro que son 7 iglesias de Asia Menor, que son iglesias del Señor que de una u otra manera han tenido situaciones que no han sido agradables para él. Entonces, después de juzgar a la iglesia de Tiatira, ¿se acuerdan que el Señor iba a juzgar a la iglesia de Tiatira por haber permitido a esa mujer Jezabel, por haber incurrido en desobediencia a la iglesia de Tiatira, nombrando pastoras y predicadoras, cuando la palabra del Señor enseña que no hay pastoras, no hay predicadoras? Ya yo se los expliqué la vez de la lección 20. Ya no puede ser, mi esposo es microbiólogo, entonces yo automáticamente soy microbióloga. Mi esposo es ingeniero, yo entonces soy la ingeniera. Mi esposo es pastor, yo soy la pastora. No, el pastorado es un llamado de Dios exclusivo al hombre. Y como les había dicho la vez anterior, lo vemos reflejado desde los que el Señor llamó y vemos que siempre fueron hombres por cuestión de autoridad, por cuestión de lo que representa. El hombre representa la cabeza de la mujer y Cristo representa la cabeza de su iglesia y de cada uno de los que lo hemos aceptado como Señor de nuestras vidas. Entonces hay un orden establecido y ese orden nosotros no lo podemos brincar, ni lo podemos modificar, ni podemos hacer una ley nueva, ni decir que es que Pablo era muy egoísta o que Pablo fue muy machista o que Pablo era esto, que Pablo era lo otro, porque aquí no se trata, no es cuestión de Pablo, es cuestión de que es lo que el Señor
quiere enseñar a los suyos y Él quiere que su iglesia se comporte como tiene que comportarse, sumisa, una iglesia obediente, que solamente es ejecutora de todas las cosas que el Señor ya dejó establecidas para que la iglesia las cumpla. Entonces, después de ver que el Señor había juzgado a la iglesia de Tiatira en la lección anterior, por haber permitido a Jezabel que predicara, que tomara un púlpito, cuando un púlpito es sumamente delicado, pararse en un púlpito, hermanos, es sumamente delicado. No es cualquiera el que puede poner un pie en un púlpito. Poner un pie en un púlpito, usted tiene que estar realmente, si es de verdad, la iglesia del Señor. Y si de verdad usted está con una vida de santidad, poner un pie en un púlpito es un gran privilegio. Pero si usted está en una iglesia del Señor y usted va a predicar y usted sabe que en su vida hay pecado, hermano, tenga cuidado, porque el Señor puede tomar su vida. Estamos entrando, o sea, cuando un pastor entra y se para en el púlpito, está entrando al lugar santísimo, lo que sería en el Antiguo Testamento el tabernáculo, el lugar santísimo. Nosotros, la iglesia, los que estamos sentados en las sillas o en las bancas, estamos entrando en el lugar santo. Pero en ese momento de la predicación, en ese momento tan delicado, el pastor está tomando un lugar donde está cara a cara con el Señor. Y eso es el peligro de que muchos toman a la ligera pararse enfrente a un púlpito. Es muy delicado, es muy, muy delicado desde todo punto de vista. Estamos hablando de que es pararse ante el Rey de Reyes, Señor de Señores, Creador del universo. Estamos hablando de que es pararnos al frente, de que puede tomar nuestra vida sin que siquiera nosotros nos demos cuenta. En un pestañear puede quitar nuestras vidas. Entonces, por esas cosas, el respeto, la admiración y todo lo que el Señor es por sí mismo, por ser Dios, simplemente es que nosotros tenemos que mantenernos de una manera totalmente en santidad para ser agradable a Él, sea el que enseña, sean los predicadores, sean los pastores, tienen que estar en una vida íntegra para que su propia vida sea bendecida, para que la iglesia sea edificada, para que también esa iglesia al ser edificada, entonces más gente va a querer trabajar, más gente va a servir y al ser edificada podemos ver las bendiciones de Dios como vienen solas a esa iglesia. Y vemos cómo son bendiciones eternales, cómo esos hermanos son entregados a la obra sin necesitar nada más que saber que el Señor les guarda y les acompaña. Entonces, el problema que tuvo la iglesia de Tiatira fue que le permitió a Jezabel ocupar un lugar en un púlpito cuando era una mujer que lo que enseñaba era herejía y era aborrecida por Dios. Entonces, nos estamos dando cuenta que el Señor juzga a la iglesia de Tiatira. Y después entonces de juzgar a la iglesia de Tiatira, todas las demás iglesias serían advertidas del mal de tolerar el pecado. Hay una advertencia de parte del Señor. También entenderían que no hay nada oculto de la penetrante vista del Señor de las iglesias. Eso lo hemos visto, que el Señor tiene una mirada penetrante, que sus ojos son como llamas de fuego y habla de la omnisciencia y de toda sabiduría de Dios, de todo lo que Él puede ver, aunque nosotros con nuestros ojos humanos no lo veamos. No se sabe en realidad cuántos en esta congregación respondieron a la advertencia de Cristo.
Pero trágicamente, la iglesia de Tiatira en su conjunto, al parecer, no le prestó atención, porque si no, no hubiese venido juicio como el juicio que vino. Cristo entonces dirige una palabra de aliento a, a estos verdaderos creyentes de la iglesia de Tiatira, que no habían seguido la falsa enseñanza de Jesús. Pero el Señor sí les da una advertencia y dice, les daré a cada uno según sus obras. Ahora, el juicio infalible de Cristo se basaría en las obras de cada persona. Recuerden que nosotros estamos para cumplir lo que el Señor ya nos dio. Y recuerden lo que dice Efesios en sus Biblias. Recuerden lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Y dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras, que Dios preparó de antemano, no las obras que yo quiero, no las que yo imagino, no las que a mí me parece, sino dice las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces estamos viendo algo sumamente importante. El Señor espera que nosotros hagamos esas buenas obras con las cuales Él nos preparó, estas obras de antemano para que anduviéramos en ella. Entonces, el juicio infalible de Cristo se va a basar en las obras de cada persona. Los que fueron inocentes, pues no recibirán castigo junto con los culpables, porque el Señor en eso es un Señor justo, ya lo sabemos. Es un tema frecuente, hermanos, en las Escrituras, que cada uno será juzgado por sus propias obras. En Mateo 7:16, Jesús dijo de los falsos profetas, por sus frutos los conocerán, hablando de la segunda venida. Jesús advirtió en Mateo 16:27, y dice así, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y también lo podemos comparar con Apocalipsis 22:12, que dice, miren, ya pronto vengo y traigo conmigo mi galardón para recompensar a cada uno conforme a sus acciones. Dios es el juez justo. Dice Romanos 2:6 que Él, el Señor, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Cuáles obras? Ya las vimos, las que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El Señor es tan ordenado que hasta nos deja las obras para andar en cuáles obras son. No tengo yo ni que inventármelas. Simplemente con conocer la palabra, estudiar la palabra, esas obras ya yo las voy a tener presentes. Y sobre todo, tener claro de lo que es la palabra de Dios. Estudiar la palabra de Dios. Miren, hermanos, ¿cómo logro yo muchas veces tener claro qué es lo que se está hablando en tal libro? A través del estudio de la palabra. Es un método que lo aprendí de un pastor y me ha servido y me sirve y me seguirá sirviendo porque es lo que hace que se atesore en mi corazón la palabra. Y les voy a poner un ejemplo. Empezar con el libro de Primera de Juan. Ese libro, Primera de Juan, se va a leer por la mañana y por la noche durante un mes, ese mismo libro. Al final del mes, usted se va a dar cuenta de lo que realmente Juan estaba hablando. Cada día de ese mes, Dios se va a revelar a profundidad para que usted sepa lo que hay en ese libro. Después se pasa a Segunda de Juan, se hace lo mismo por un mes, se lee todo el libro en la mañana, en la noche, repetido. Se hace el tercer libro de Juan igual, la tercera epístola igual, se lee toda la epístola igual, mañana y noche por un mes.
Y ahí, bueno, después de ahí podemos saltar a Juan, al Evangelio de Juan. Y vamos leyendo y vamos escogiendo cuántos capítulos vamos a elegir leer por día durante un mes referente al libro de Juan. Eso es una forma de estudiar la palabra de Dios y darse uno cuenta de todas las bendiciones que uno recibe cuando uno se está dando cuenta que hay una revelación de Dios, de la palabra de Él, cuando uno lee lo mismo y se da cuenta que hay en la palabra de Dios lo que Él mismo dijo, viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos. Eso lo empezamos a ver cuando empezamos a leer la palabra de Dios de esa manera. Es la mejor forma de escudriñar las escrituras. No es leerse la Biblia en un año. Es que tiene usted que saber qué contiene cada libro, qué está hablando cada libro, para que esta palabra realmente se haga viva en su vida, para que usted realmente pueda decir lo que dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta palabra se hace viva cuando la empezamos a leer, como yo les estoy diciendo, y escudriñar, como yo les estoy diciendo, y cogiendo apuntes de lo que más se repite o de lo que más vemos, y se nos va ampliando el panorama que el Señor quiere que tengamos. Entonces, volviendo a lo que estábamos aquí, dije que podíamos comparar lo que el Señor estaba hablando en cuanto a su segunda venida. Y habíamos hablado de Mateo 16:27, se los vuelvo a leer, dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y les dije que lo podíamos comparar con Apocalipsis 22:12, y dice, miren, ya pronto vengo y traigo conmigo mi galardón para recompensar a cada uno conforme a sus acciones. Dios es el juez justo. Y les leí que Romanos decía, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, Romanos 2:6. Pablo escribió acerca de su enconado adversario, Alejandro el Caldelero, en segunda de Timoteo 4:14. Ahí podemos ver lo que Pablo dice, y dice, el Señor le pague conforme a sus hechos. El Señor le pague a quien Alejandro conforme a sus. Eso lo está diciendo el apóstol Pablo de alguien que le hizo la vida imposible al apóstol Pablo. Siempre las obras han sido el fundamento del juicio divino. Sin embargo, eso no quiere decir que la salvación sea por obras, hermanos. Ténganlo en eso claro. Yo no soy salva por obras. Soy salva por arrepentimiento, por aceptar a Jesús como mi Salvador personal en mi vida, reconociendo que Él es mi Señor y mi Salvador, negándome a mí misma y deseando que sea el Señor el que gobierne mi vida, renunciando a todos mis deseos, a mis anhelos, renunciando a todo. Porque el Señor dice que quien no renuncia a todas las cosas no es digno de ser su discípulo. Eso no es un juego y no es para tomarlo a la ligera. Hermano, analice lo que el Señor está diciendo. Por eso ser cristiano no es fácil, porque usted primero tiene que morir a usted. Usted tiene que morir a usted, a sus deseos, a su vida, a las cosas que a usted le gusten, porque estamos hablando que son cosas que vienen del mundo. Y estar solamente para hacer lo que al Señor le agrada y lo que Él nos dice en su palabra que sus hijos hacen y nunca dejan de ser.
obedientes. Y entonces tenemos que tenerlo eso bien claro. Efesios 2, 8, 9 dice, ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Y esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni el resultado de las obras para que nadie se vanagloríe. Segunda de Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Tito 3:5 dice, nos salvó y no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Los hechos de una persona revelan, hermanos, su condición espiritual. Eso es lo que quiso decir Santiago. Cuando Santiago dijo en el pasaje de Santiago 2:18, yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, Santiago está diciendo, mis obras, las que ustedes ven que yo hago, son consecuencia de la fe que yo tengo y por eso ustedes están viendo mis obras. Y cuando ustedes ven mis obras, pueden entonces ustedes valorar la clase de fe que yo tengo. Porque según mi fe, así van a ser mis obras. Si mi fe está acorde con Dios, mis obras son en obediencia a Dios. Si mi fe está de acorde con lo que Dios le agrada, si mi fe está dispuesta a pagar el precio y hasta dar la vida por Cristo, mis obras mostrarán genuinamente al Señor Jesucristo en mi vida. Entonces, por eso Santiago dijo, yo te mostraré mi fe por mis obras. Con él podíamos darnos cuenta qué clase de fe manejaba Santiago al ver que él era obediente en sus obras. A él no se le olvidaba lo que tenía que hacer para agradar a su Señor. Y como él mostraba estas obras, la gente podía darse cuenta la clase de fe que Santiago profesaba. La fe salvadora se va a expresar inevitablemente en buenas obras, hermanos. Eso téngalo claro. Cuando una persona ya es salva, desea hacer solo las buenas obras que conoce de la palabra del Señor, de lo que se le está enseñando y de lo que se le está discipulando. Cuando una persona es salva, desea hacer solamente eso, buenas obras. Y en las primeras es lo que más anhela, es obedecer a Dios, aprender cómo obedecer a Dios. Por lo que Santiago también declara en Santiago 2:17, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. No es que yo voy a hacer obras para ser salvo, sino que mis obras son el reflejo de que ya lo soy. Porque las obras que yo hago son las que le agradan al Padre, no las que yo me invento, no las que yo quiero, no las que a mí me dicen que debo de hacer. Son las obras que la palabra de Dios a mí me enseña que debo de hacer, las cuales van a mostrar mi verdadera fe. Esta fe salvadora. Por eso él dice que la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Por qué? Porque es una fe muerta. Si usted no hace las obras que Dios quiere que usted haga, que usted conoce cuáles son, que usted sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida porque está en la palabra, nadie tiene excusa para decir, es que yo no sé cuál es la voluntad que Dios tiene para mí. Pues entonces, lea la Biblia, métase de lleno en la palabra, escudriñe la palabra así como antes les expliqué cómo lo podían hacer y usted se dará cuenta cuál es la voluntad de Dios para su vida. Porque la voluntad que Dios tiene para su vida, Él se la va a revelar y se la revela a través de su palabra. Esta fe salvadora se expresará inevitablemente en esas buenas obras. La fe,
si no tiene obras, es muerta en sí misma. Los cristianos son nuevas criaturas. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva criatura. Atrás ha quedado las cosas viejas, ahora ya todo es nuevo. Efesios 2:10 dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Creados. Nacimos de nuevo, somos una nueva creación. Somos en Él nuevas personas. Creados en Cristo Jesús, nos crearon nuevamente a nivel espiritual para buenas obras, cuando recibimos a Jesús como Salvador, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, las obras no pueden salvar, pero sí pueden condenar, hermanos, porque por las obras agradables a Dios que hagamos, una vez que decimos ser salvos o salvas, ahí es donde mostraremos si realmente somos salvos o salvas o es mentira. Porque realmente vamos a querer hacer las obras del Señor, las que están en su palabra, no las obras que a mí me place hacer, las que van haciendo concesiones con el mundo, las que van poniéndose de acuerdo con el mundo. Eso es lo que el Señor no quiere que nosotros hagamos. El juicio de Cristo va a revelar o reflejará imparcialmente las obras de cada persona. Una realidad que debe traer el temor, hermanos, y esto es realmente verdadero, es una realidad que debe traer el temor a los que enseñan falsas doctrinas, pero aliento y esperanza a los que tienen una fe genuina. Así es, hermanos. El juicio de Cristo va a reflejar imparcialmente las obras de cada persona. Una va a traer temor a los que están enseñando herejías y falsas doctrinas. Pero esa misma realidad de juicio de Cristo va a traer aliento, va a traer esperanza a los que confiadamente estamos enseñando la fe verdadera. Y no queremos ni agregar más leyes, sino cumplirlas, ejecutar lo que ya Cristo dejó. El mandato a la iglesia de Tiatira. ¿Cuál fue ese mandato a la iglesia de Tiatira? Apocalipsis 2:24 dice, pero a ustedes y a los demás que están en Tiatira y que no siguen esa doctrina, ni han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo les digo que no les impondré ninguna carga más, pero deben conservar lo que tienen hasta que yo venga. ¿Qué es conservar eso? Conservar la buena enseñanza y conservarse puros, esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, después de advertir el Señor a los que practicaban las falsas doctrinas que se arrepintieran, Cristo dirige palabras de consuelo a los demás que están en Tiatira, aquellos creyentes que no tenían la falsa doctrina de Jezabel. ¿Recuerdan las palabras de consuelo del Señor o de Dios a los de la época de Malaquías, que temían ser barridos por el juicio divino? Bueno, les voy a leer lo que dice Malaquías 3:16 y 17. Y dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Cristo además definió a los verdaderos creyentes como aquellos que no tienen esa falsa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Jezabel y sus seguidores decían poder estar relacionados con las mismas profundidades de los dominios de Satanás y permanecer espiritualmente ilesos, según ella, en su perversa y libertina
y licenciosa falsa teología, ellos creían que podían hacerlo impunemente. Y esta enseñanza era previa, hermanos, a la doctrina del gnosticismo que estaba entrando en la iglesia del Señor en ese tiempo. Para que no se confiaran demasiado, los de la iglesia de Tiatira, Cristo les exhorta entonces. Y les dice en Apocalipsis 2:25, lo que tienes, reténgalo hasta que yo venga. O sea, si usted tiene esto bueno en su vida, reténgalo hasta que yo venga. Comparémoslo con 1 Corintios 10:12, que dice, así que el que crea estar firme, tenga cuidado de no caer. El que crea estar firme, mire que no caiga. Esta era una advertencia para que la gente no se atenga de que estoy haciendo las cosas bien, en cualquier momento caigo pecado. El uso de la palabra griega enérgica, krateo, es retener, pero indica que no sería fácil. Eso es lo que les estaba tratando de decir el Señor. Reténganlo, porque no es fácil. Esa es la palabra krateo. No es fácil retener lo bueno que ustedes tienen en medio del mundo, pero tienen que luchar por retenerlo. Indica que no sería fácil. La venida de Cristo, como se describe a la iglesia de Tiatira, era su venida a ellos para juicio. Pero en un sentido más amplio, todos los creyentes deben seguir lo bueno. Romanos 12:9 dice, nuestro amor debe ser sincero, aborrezcamos lo malo y sigamos lo bueno hasta la venida de Cristo. Vuelvo a leerles, Romanos 12:9, nuestro amor debe ser sincero, aborrezcamos lo malo y sigamos lo bueno hasta la venida de Cristo. El consejo a la iglesia de Tiatira. ¿Cuál es el consejo que Cristo da a esta iglesia? Apocalipsis 2, del 26 al 29, le dice, al que él salga vencedor y cumpla hasta el final con lo que yo mando, le daré autoridad sobre las naciones, la misma que he recibido de mi Padre, y gobernará las naciones con cetro de hierro y las despedazará como a un vaso de alfarero. Además le daré una estrella de la mañana. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, es decir, al verdadero cristiano, al verdadero creyente, el que de verdad está seguro de su salvación, el que de verdad ama a Jesús como su salvador personal, este va a salir siempre vencedor aún a costa de su vida. No va a renunciar a Cristo. Comparemos lo que dice Primera de Juan 5:5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ese es el que vence al mundo. Y guardará las obras de Cristo. La obediencia inconmovible distingue a un cristiano genuino. Hermanos, esta obediencia inconmovible distingue a un cristiano genuino de un cristiano falso. Porque el cristiano falso no siempre va a estar dispuesto a obedecer. Cristo le promete dos cosas a este cristiano genuino. En primer lugar, Cristo le dará autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y ellas serán quebradas como vaso de alfarero. Eso dice el Señor mismo. Esta promesa tomada de Salmos 2, del 7 al 9, que dice, yo daré a conocer el decreto que el Señor me ha comunicado. Tú eres mi hijo. En este día te he engendrado. Pídeme que te dé las naciones como herencia y tuyos serán los confines de la tierra. Someterás a las naciones con cetro de hierro y las destrozarás como a vasija de alfarero. Este pasaje de Salmos es el pasaje que el Señor está nombrando en Apocalipsis. En el pasaje de Apocalipsis, capítulo 2, del 26 al 29, tiene referente al Salmo 2,
del 7 al 9. Esto es de la participación, pero en el reinado milenial que tendrá el verdadero Hijo de Dios. Los que siguen siendo fieles a Cristo, a pesar de ser golpeados y despreciados en esta vida, gobernarán con Él en su reino terrenal. Ejercerán autoridad sobre las naciones, gobernándolas con vara de hierro. Ya lo vamos a comparar con Apocalipsis 12:5, que dice, la mujer dio a luz un hijo varón, el cual gobernará a todas las naciones con cetro de hierro. Está hablando de Jesús, pero su hijo le fue arrebatado para Dios y su trono. Apocalipsis 19:15 dice, de su boca salió una espada afilada para herir con ella a las naciones. Él las gobernará con cetro de hierro y pisará el lagar del ardiente vino de la ira del Dios Todopoderoso. Ya vimos en una oportunidad que era lo del lagar, yo se los expliqué a ustedes empezando estas lecciones. Estas naciones en el reino milenial que se rebelarán contra el gobierno de Cristo y amenazarán a su pueblo, hermanos, van a ser destruidas. En el reinado milenial, todas estas naciones que se rebelan contra el Señor y que amenazan al pueblo de Dios van a ser destruidas. Esas personas que reinarán con Él protegerán al pueblo de Israel. Eso es lo que van a hacer, proteger al pueblo de Israel y fomentarán santidad y rectitud. Cristo delegará autoridad en ellos, como Él también ha recibido autoridad de su Padre. Comparándolo con Juan 5:22, dice, pues el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio se lo ha dado al Hijo. Juan 5:27 dice, y también le dio autoridad y hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Referencia importante del versículo anterior de Juan 5:27, la parte B dice, en la segunda parte del ver, al expresar Hijo del Hombre, la descripción Hijo del Hombre era un título mesiánico. Los judíos de esa época debieron haber estado íntimamente familiarizados con la frase a quien se hacía esa referencia. Jesús estaba proclamándose como el Mesías. Un segundo significado de la frase el Hijo del Hombre es porque verdaderamente Jesús era un ser humano. Todo espíritu, dice la palabra, que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Si Jesús es el Hijo de Dios, Él era en esencia Dios. ¿Sí, hermanos? Jesús también era el Hijo del Hombre. Él era en esencia un ser humano. Entonces, en resumen, la frase el Hijo del Hombre indica que Jesús era el Mesías y que al mismo tiempo Él es verdaderamente un ser humano. Cuando Él vino aquí al reinado en la tierra. Cuando vino aquí la primera vez, así vino. En segundo lugar, Cristo también prometió dar a sus fieles seguidores la estrella de la mañana. Esto se refiere a la promesa de que los creyentes reflejarán la gloria de Cristo. Vamos a reflejar esa gloria del Señor con esa promesa que el Señor Jesús hace. Aunque los cristianos reflejarán la gloria de Dios, es mejor ver la estrella de la mañana como a Cristo mismo. Un título que Él asume. En Apocalipsis 22:16 dice, yo Jesús he enviado a mi ángel para que les dé a ustedes testimonio acerca de estas cosas que tratan de las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Ahí está. Comparándolo con 2 de Pedro 1:19, dice, además contamos con la muy confiable palabra profética a la cual ustedes hacen bien en atender, que es como una antorcha que alumbra en la oscuridad hasta que aclare el día y el lucero de la mañana salga en el corazón de ustedes. Pedro se estaba refiriendo igualmente aquí a Cristo y a la confiabilidad que nosotros tenemos en la palabra de Dios, pero no en un profeta del siglo XXI.
Nosotros no necesitamos profetas en este siglo. El canon está terminado, todo está dicho, todo lo que el Señor quiso revelar ya lo reveló. Así que a usted lo que le toca es estudiar bastante la Biblia, la palabra de Dios, meterse de lleno al Nuevo Testamento y darse cuenta lo que el Nuevo Testamento dice para una iglesia novotestamentaria. Ya tenemos todo el canon completo. La Biblia está completa y estudiando la palabra sabremos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Cristo prometió darse a conocer a los creyentes en toda su plenitud, hermano. No a poquitos, en toda su plenitud. Las palabras finales de Apocalipsis 2:29 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Son un pedido a prestar atención al mensaje de la carta a la iglesia de Tiatira. Se destacan tres importantes verdades, hermanos, y vamos a verlas. En primer lugar, esta carta revela la gravedad de practicar y tolerar el pecado y que Dios juzgará en la iglesia el pecado continuado y por el que no haya arrepentimiento. Porque si no hay arrepentimiento, no hay cambio. En segundo lugar, los verdaderos cristianos se identifican por un modelo de obediencia. Siempre un cristiano se va a identificar por esa obediencia que va a tener para el Señor. Y por último, la promesa misericordiosa de Dios a los suyos es que a pesar de las luchas contra el pecado y el error en las iglesias, experimentarán toda la plenitud de Cristo al reinar con Él. Esas iglesias como Tiatira, que no prestan atención al mensaje, recibirán juicio divino, pero las que sí prestan atención a su mensaje, recibirán bendición divina. Hermanos, aquí está expuesto lo que el Señor quiere que usted entienda y que usted aprenda con respecto a la iglesia a la cual usted está y a la que usted pertenece. Una iglesia que es obediente, una iglesia en la cual sigue lo que la palabra enseña, que no pueden haber pastoras ni predicadoras. Desde el mismo momento que se infringe eso, que es una orden de Dios, ya esa iglesia no puede ser agradable a Dios. Ya no puede ser la iglesia del Señor porque están haciendo las cosas incorrectas. Por mucha palabra que digan que tengan, por mucho que ellos quieran enseñar, están enseñando mal a la iglesia. Hermanos, tenemos que ser celosos del evangelio. Tenemos que estar muy claros de lo que es el evangelio, hermanos. Tenemos que tener esto muy claro. Porque muchos no tienen claro qué es el verdadero evangelio. Y esto es muy terrible, hermanos. Judas, dice en Judas 1:18, porque ellos os decían, en los últimos tiempos habrá burladores que andarán según sus propias pasiones como impíos que son. Estos son los que causan divisiones, son sensuales y no tienen al Espíritu. Y el Espíritu está con mayúscula, así que se refiere al Espíritu Santo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, con las cosas del Señor. Tenemos que ser muy celosos. Porque dice que en los últimos tiempos, también dice Judas, en Judas 1:4, que algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antiguo habían sido destinados para esta condenación. Ellos son hombres impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y que niegan al Hijo soberano y Señor Jesucristo. Entonces, por eso es que tenemos que ser celosos. Tenemos que ser celosos de la palabra del Señor. Tenemos que guardar la verdad. Tenemos que participar de las obras buenas que Dios preparó de antemano
para que anduviésemos en ella. No podemos desperdiciar eso, hermano. No lo podemos desperdiciar. Nosotros hemos sido llamados y se nos dio una gran verdad. Y se nos da esa gran verdad para que podamos cumplir lo que dice Judas 1:3. Amados, mientras me esforzaba por escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribir para exhortarlos a que contiendan eficaz y ardientemente por la fe que fue entregada una vez a los santos. El mensaje es claro, Judas fue inspirado por el Espíritu Santo, así que el Espíritu Santo a mí me está diciendo, Rosy, contienda ardientemente por la fe, por el Evangelio que una vez se le dio a usted y tuvo el privilegio de conocer. Así que, hermanos, esto es para que entendamos lo que nosotros debemos hacer con la obra del Señor, con nuestras propias vidas para edificación. No tenemos excusa para seguir haciendo las cosas incorrectas. No tenemos excusa. Así que vamos entonces, hermanos, a dejar la clase hasta el día de hoy aquí. Tenemos también la clase sobre la iglesia. Y vamos a darla también a conocer, pero vamos a seguir adelante en Cristo Jesús, como sea, pero vamos a seguir adelante en el Señor Jesucristo. No podemos dejar las cosas que sabemos que el Señor ha dejado para que nosotros cumplamos. Así que vamos a terminar con una oración como siempre y después les mandaré la tarea y la clase del día de hoy. Padre Santo, alabamos tu nombre una vez más en esta hora y te damos las gracias por tu amor, tu misericordia, por todo lo bueno que tú eres, Señor. Gracias, Padre Santo, porque son tantas cosas que tú nos adviertes, Señor, a través de tu palabra. Son tantas cosas que tú nos dices que debemos hacer para agradarte y nos das la oportunidad de poder demostrarlas. Señor, gracias por darnos la capacidad de poder distinguir perfectamente cómo está nuestra iglesia a la que estamos asistiendo. No podemos decir que es la iglesia tuya hasta que no podamos pasar esa iglesia por las páginas de la Biblia y darnos cuenta en cuánto está siendo obediente esa iglesia a ti para que pueda ostentar el nombre como iglesia del Señor. Padre, gracias por cada hermano, por cada hermana, Señor, por cada uno que ha escuchado esta clase. Bendíceles grandemente, Señor, y que todo lo que hagan sea siempre para tu honra y tu gloria. Gracias, Señor, por tu cuidado y tu amor. Permite, Señor, que podamos terminar en este momento esta clase adorando y bendiciendo tu nombre. Gracias, Señor, por todo te damos. En Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga, hermanos, y nos vemos, si Dios lo permite, de hoy en 8 días con la clase número 22 de la segunda venida de Cristo. Que pase muy buen resto del día y de la noche. El Señor les acompañe.